Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar algo de lo que me han pedido muchísimo en comentarios, en sus propios mensajes, y es acerca de relaciones de pareja. Pero no del lado bonito, sino en lo legal. Porque sí, el amor es muy bonito, pero también hay muchos derechos, obligaciones que vamos a conocer un poco más adelante. Hoy estoy con tres expertos preparados que me van a ayudar a resolver todas sus preguntas. Y pues, a ver si usan presentarse, chicos. Hola, un gustazo a toda la audiencia que nos escuche. Mi nombre es José Francisco Lara Valderas, abogado civilista en Krill y Asociados. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Les habla aquí Santiago Fierros y yo me especializo más un poco en la parte de derechos de la familia y violencia. Buenas tardes, yo soy Geraldine Miranda, actualmente trabajo en el Código Civil de Querétaro. Es importante mencionar que el tema que vamos a estar abordando es únicamente del Código Civil de la Ciudad de México. Pero bueno, entonces, pues, para comenzar primero, pues, ¿cuál es la diferencia entre casarse y vivir en unión libre? Tengo yo entendido que, pues, es la base de todo, ¿no? En el artículo 146 del Código Civil de la Ciudad de México, define al matrimonio como la unión libre de dos personas para realizar una comunidad de vida. Pero no sé si usted Como lo dices, es una información exacta, pero vale complementar con que hay una diferencia entre la unión libre y el matrimonio. En gran parte es la formalización de esa unión libre. Eh, el matrimonio es una figura jurídica formal, como digo, se formaliza y que se realiza ante el registro civil, de manera que esto pues queda debidamente inscrito. Se generan automáticamente derechos y obligaciones derivados de esta formalización, más allá de que en unión libre deben de cumplirse ciertos requisitos para que se generen ciertas obligaciones y ciertos derechos de propiedad, deberes y demás, que vamos a ir tratando conforme vaya avanzando este podcast. Y bueno, la unión libre, más específicamente, ya dijimos que el matrimonio es esa formalización, es un contrato finalmente el matrimonio, es totalmente formal ante el registro civil, se inscribe y todo, de manera que pues no puedes casarte dos veces, no puedes celebrar ese contrato de matrimonio dos veces si no has terminado el contrato anterior, ¿no? Y en la unión libre ocurre cuando dos personas deciden vivir juntas de manera constante, pública y estable, sin formalizar legalmente. Ese es el término. No llegan a formalizar mediante el contrato de matrimonio, que sería lo que lo formalizaría. Sin embargo, la unión libre sí genera efectos legales porque se configura una figura llamada concubinato. La diferencia principal entre estas figuras es que el matrimonio queda inscrito en esa acta oficial, en ese contrato, mientras que el concubinato se genera al probarse ante autoridades la convivencia, por ejemplo, planes de vida conjuntos y demás. Bueno, y también involucra como un requerimiento temporal, ¿no? Porque es importante que se declare que se ha vivido juntos por lo menos 2 años, pues en convivencia. Sí, me parece que el Código Civil de la Ciudad de México sí lo toma como requisito. pero, o sea, vivir juntos no te da automáticamente los mismos derechos que casados. No contamos con eso. No automáticamente. Ok, bueno, entonces eso me lleva pues, a la siguiente pregunta. ¿El concubinato es lo mismo que la unión libre? Bueno, aunque ambos conceptos describen esquemas de convivencia y cohabitación, pues se difieren del matrimonio, como ya lo comentaba Paco, pero también, más allá de eso, el concubinato es una institución y la unión libre puede ser algo más coloquial. Para poder acreditar el concubinato tienes que seguir una serie de requerimientos, pero también es muy importante el requisito de temporalidad, de mínimo 2 años de cohabitación constante. Y pues esto se puede comprobar por medio de contratos de arrendamiento o pues personas que testifiquen. Y bueno, además de esto, es obligatorio estar libre de matrimonio para poder adquirir los derechos que conlleva el concubinato. Ok, entonces, o sea, toda la relación de concubinato es una unión libre,
pero no toda unión libre llega a ser un concubinato, ¿no? Llevan 6 meses viviendo juntos, eso es unión libre, pero todavía no es concubinato jurídicamente hablando, ¿no? Sí. Y bueno, igual es importante mencionar que para tramitar la constancia de concubinato se tienen que seguir una serie de requerimientos, por ejemplo, bueno, como todos los trámites legales, tener una identificación que pueda declarar que pues eres la persona que está tratando de sacar el trámite. También actas de nacimiento actuales, una inexistencia de matrimonio, un comprobante de domicilio, contratos de arrendamiento, declaración bajo protesta de ambas personas que realmente han vivido 2 años juntos y la presencia física en el registro civil de ambas. Va. Bueno, entonces, ok, entonces sabiendo esto, ¿qué derechos te da el concubinato? Creo que esto es lo que la gente no sabe. El artículo 291 nos dice que el concubinato le rigen todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia y del matrimonio. Perdón, en lo que fueren aplicables. Esto incluye alimentos entre concubinos, derechos sucesorios, o sea, heredar, y obligaciones de cuidado mutuo. Si uno se quedó sin ingresos, puede pedir pensión alimenticia por un tiempo igual al que duró dicho concubinato. Este derecho es perentorio y únicamente podrá ejercitarse judicialmente dentro del año posterior a la cesación efectiva de la vida en común. El derecho cesará anticipadamente si y solo si el acreedor demuestra ingratitud, contrae matrimonio o se une de nuevo en un concubinato. Sí, claro, porque no sería justo que, bueno, tú le estás dando una pensión alimenticia a tu expareja y de repente pues empieza a vivir con otra persona y pues se beneficia de eso. Exactamente. Bueno, y por ejemplo, ahorita con estos temas, a lo mejor en debate, ¿las personas del mismo sexo tienen los mismos derechos si se casan que los heterosexuales? Por lo que yo tengo entendido, sí, tienen exactamente los mismos derechos y esto fue histórico, porque la Ciudad de México justamente fue la primera entidad del país en reconocer pues el matrimonio igualitario. Lo interesante pues es cómo lo hicieron. En lugar de crear una ley aparte, simplemente modificaron la definición de matrimonio. Antes decía la unión de un hombre y una mujer, y hoy dice la unión libre de 2 personas. Pero este cambio de palabras pues es algo fundamental para exactamente poder dejar muy en claro los derechos. ¿Y eso qué significa? Mismos derechos patrimoniales, mismas obligaciones, mismo régimen de sociedad conyugal o separación de bienes, mismo derecho a heredar y a tener seguro social. ¿No? Bueno, me parece que algo que te falta mencionar también es el hecho de que ya tiene validez nacional e internacional, porque puedes haberte casado en la Ciudad de México, pero ese matrimonio es válido en toda la República Mexicana y también en las representaciones consulares del país en el extranjero. Oh, ok, es muy importante. Entonces aquí en Ciudad de México pues no hay distinción legal alguna, ¿no? Bueno, y ahora, hablando un poco más como de patrimonio y acuerdos, la siguiente pregunta que nos hicieron es, ¿puedo establecer reglas para mi matrimonio como las artistas de Hollywood? O sea, los famosos prenups. Muy bien. En cuanto a esta pregunta, pues no es exactamente que se configuren prenups como en las películas o como en derecho anglosajón, que es el que normalmente vemos en las películas, sino que el artículo 178 del Código Civil para el Distrito Federal señala primeramente que el matrimonio se configura bajo 2 regímenes patrimoniales, que es por bienes separados, por sociedad conyugal, aunque después se le da un mayor peso a lo que dice el artículo 179 y consiguiente sobre capitulaciones matrimoniales, que son pactos entre los otorgantes, o sea, los que otorgan el contrato, los novios, los que se van a casar, y estos se celebran antes del matrimonio. Se pueden formalizar ante notarios con anterioridad. Lo más común es que se formalicen ahí mismo con el registro civil y quedan inscritas estas capitulaciones. Sirven para pactar administración, repartición y demás relacionado con bienes. ¿Por qué digo que se le da como una prioridad a las capitulaciones sobre el régimen que el régimen que se establece en el acta? Porque el mismo código en esa lista de artículos establece que
se puede, por ejemplo, celebrar el contrato de matrimonio a través de bienes por sociedad conyugal, pero cuando se lleva a cabo la sociedad conyugal con las capitulaciones matrimoniales, se establece el listado de bienes el listado de bienes presentes y futuros que van a ser incluidos en la sociedad conyugal. Entonces, no es que sea todo por sociedad conyugal o todo por bienes separados, sino que, claro, puede ser todo por bienes, puede ser así, ¿no? Pero en las capitulaciones se puede decir tales bienes entran en sociedad conyugal, o los bienes que son previos al matrimonio quedan fuera de la sociedad y entran los nuevos, o diferentes disposiciones, pues la pareja hacer de sus bienes propios, previos, futuros. Entonces, realmente se le da prioridad a la administración de los bienes conforme a lo establecen las capitulaciones. Una diferencia con los artistas de Hollywood es que, no sé, podemos ver en películas que se ponen incluso cosas sobre el peso, personalidad o demás. Claro que no. Las capitulaciones matrimoniales en México, específicamente en la Ciudad de México, pero en todo el derecho romano, son únicamente en cuanto a los bienes. Básicamente están regulados por la ley, ¿no? Sí, sí, claro. Son acuerdos, pero te tienes que atener a lo que dice la ley, no puedes ir más allá de lo que te permite la ley. Ok, bueno, entonces aquí me surge. El dinero y los bienes que tengan previos a casarme serían de mi pareja si lo hago. No automáticamente, depende del régimen matrimonial, sea por separación de bienes o por sociedad conyugal, pero incluso cuando sea por sociedad conyugal, no es que sean de tu pareja o, por ejemplo, por capitulaciones matrimoniales los puedes dejar fuera tus bienes previos, entonces ya no entran en una sociedad conyugal. Incluso cuando entran en una sociedad conyugal no es que sean de tu pareja, sino que en un juicio de repartición o en el momento en que llegue la repartición de bienes de la sociedad conyugal, si tal se llega a disolver, pues entonces el juez determina cómo se dividen estos bienes. La ley le da prioridad a los bienes en un 50-50 cuando son adquiridos futuramente en la sociedad, pero pues ahora sí que queda al arbitrio del juez y de la ley para la repartición de los bienes previos. Ok, entonces la pregunta no sería, se vuelven de mi pareja, sino cómo quiero estructurar pues, todo esto desde el inicio, ¿no? Y por eso las capitulaciones son bastante importantes. Claro. Ok, entonces pues ahora sí que en pocas palabras, hablen con un abogado antes de casarte, aunque suene poco romántico, pues te ahorra muchos problemas. Ok, y ahora me preguntaron mucho en el apartado de hijos y obligaciones. Si tengo hijos, ¿qué obligaciones tengo para ellos? Bueno, las obligaciones para con los hijos son varias, todas vienen estipuladas en el Código Civil, no precisamente todas en el apartado del matrimonio, sino que en apartados sobre alimentos de menores, patria potestad, custodia y demás, que se aumentan más bien en los primeros artículos. Me parece que creo que es el artículo 308, porque algo por ahí estuve leyendo un poco, investigando. Me parece que sí, va justamente sobre todo. Claro, el artículo 308 se refiere a lo que comprenden los alimentos, que los alimentos son una de las obligaciones, porque las obligaciones principales para con los hijos es los alimentos, custodia y cuidado, si es que el juez te la otorga a ti o por mutuo acuerdo se te otorga a ti o si es compartido, o en su caso visitas y convivencias en caso de que no se te otorgue custodia. Los alimentos, como bien dice, se estipulan en el artículo 308, que es comida, vestido, vivienda, atención médica y educación. Cuando es de menores, hay diferencias. Cuando son para mayores, pues, también los hay, pero en este caso es para menores. Entonces, comprende eso. Esta obligación se puede cumplir de dos maneras principalmente. Si el juez te concede la custodia, pues directamente participas en su cumplimiento. Y si no te lo otorgan, entonces lo más común es que sea mediante una suma de dinero, pero puede haber que el juez lo pueda poner en especie o de diferentes maneras. Lo más común, como lo digo, es el dinero. Pues esta obligación es de ambos padres, ¿no? O sea, no solo de uno. El artículo 259 dice que el juez resuelve sobre el suministro de alimentos y cómo garantizarlos. Lo más común es que el cónyuge que no tiene la custodia tenga que pagar una cantidad mensual, fijada por el juez, claro, ¿no? Según sus ingresos. Luego
está la custodia y cuidado. Quien tiene a los hijos viviendo con él puede ser custodia compartida o que uno tenga la custodia y que el otro tenga régimen de visitas y convivencias. Sí, claro. Oigan, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el papá, mamá no quiere pagar o dar para los alimentos? Aquí en este caso, ¿cómo se considera? Es un delito. Sí, es un delito. Primero está un proceso judicial en la que se le intenta obligar por diferentes vías el que pague, ¿no? Pero sí, últimamente puede llevarse por la vía penal. Ok, bueno, muy importante. ¿Puedo ponerle los apellidos que yo quiera a mis hijos? Sí, bueno, este es un cambio relativamente reciente. Anteriormente la regla estricta era que primero iba el apellido del padre y luego el de la madre. Sin embargo, ocurrió un cambio muy importante, una reforma en la Ciudad de México, la cual indica que ya actualmente los apellidos se pueden acordar libremente en cuanto al orden, vaya. Puedes tú escoger si va primero el de la madre o el del padre. Lo que sí no se puede hacer es ponerle los apellidos que no correspondan al progenitor. Y esto es debido a que los apellidos tienen una función importante en el orden público. Sirven como un comprobante legal de filiación. Esto le ayuda al gobierno a saber el parentesco o también para demostrar el vínculo biológico. Por ejemplo, si vas a viajar a otra nación, pues que vayas acompañado de tus padres. Eso se revisa en cuanto a los apellidos. Tampoco puedes ponerle nombres que sean peyorativos, discriminatorios, que atenten con la dignidad del menor. Y bueno, esto, ¿quién lo regula? La autoridad, aquí es el registro civil. Ellos pueden rechazar nombres que tú propongas y pues... Ok, bueno, y por ejemplo, ya hablamos mucho de los hijos, ya hablamos mucho de qué pasa con los beneficios, etcétera, pero ahora, pues vamos a lo importante, ¿no? Si me caso, ¿cómo puedo divorciarme? Si las cosas no funcionan, ¿cómo hago ese proceso? Claro, esa es la otra cara de la moneda. Aquí hay buenas noticias para la gente que vive una situación complicada, ya sea de violencia o cualquier otra circunstancia que se presente. A partir del 3 de octubre de 2008, en la Ciudad de México existe una figura de divorcio incausado. Esto también es conocido coloquialmente como divorcio express. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a la Ciudad de México y pues en las calles está tapizado de estos letreros que dicen divorcio express, llama a este número. Y bueno, este tipo de divorcio está regulado por los artículos 266 y 267 del Código Civil. Y bueno, lo revolucionario de esta figura es que no tienes que comprobar ninguna causa, ya que anteriormente tenías que demostrar adulterio, violencia familiar o abandono incluso, y pues estas circunstancias podían representar pues un proceso tal vez humillante para una de las dos partes y pues propiciaba que no se realizaran los divorcios, entonces la gente pues viera otras vías, ¿no? Pero bueno, hoy basta con manifestar ante el juez que ya no quiere estar casado y pues con eso se realiza el trámite. Y bueno, los requisitos básicos muchas veces pues sí, son importantes mencionarlos. Para empezar, es que haya pasado al menos un año desde que se contrajo el matrimonio. Número 2, que se presente la solicitud ante el juez de lo familiar. Y número 3, acompañar esta propuesta de un convenio en caso de que pues, se tenga hijos, por ejemplo, la custodia, las pensiones alimenticias o incluso pues, las divisiones de bienes. Bien. Gracias. Sí. Y bueno, también es importante mencionar que existen 4 tipos de divorcios. El primero es el administrativo. La autoridad competente aquí pues es un juez del registro civil de la Ciudad de México. Y aquí es obligatorio que haya un acuerdo previo de ambas partes. En este tipo de divorcio pues no se atienden específicamente las características de un divorcio si se presenta los hijos menores de edad. Entonces, si tienes hijos, no optas por este divorcio administrativo.
En cuanto a la duración promedio, es de resolución inmediata. Y los costos por derechos oficiales van desde 1.652 pesos, que es la clave de pago de registro civil con el código 63. El segundo tipo de divorcio es el divorcio judicial de mutuo acuerdo, es el bilateral. La autoridad competente aquí, pues es un juez del proceso, bueno, es un proceso oral de lo familiar. Aquí es obligatoria una solicitud inicial y pues un acuerdo previo entre ambas partes. Aquí sí se atacan estos temas vinculados a los hijos, entonces pues aquí se permite tener hijos menores de edad y la duración promedio es de aproximadamente 1 mes y medio. En cuanto al costo, es gratuito el servicio judicial, sin embargo pues los honorarios de los abogados van desde 8,000 pesos hasta 25,000. Pero me mencionaste que eran 4, ¿no? Sí, bueno, sí, los otros dos tipos de divorcio es uno de ellos es el divorcio judicial unilateral, que igualmente se lleva ante un juez de lo familiar en oralidad. Existencia de mutuo acuerdo, pues no hay en este caso, o es parcial, son algunas cosas, y cabe señalar que basta la voluntad de un solo cónyuge. Y pues, bueno, en este divorcio sí se puede llevar a cabo con hijos menores de edad, personas que tengan derecho a alimentos, y pues estas diferencias y las resoluciones sobre las personas dependientes se llevan a cabo por la vía incidental dentro del mismo juicio. La duración promedio puede variar, pero es generalmente de 3 a 4 meses desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia. Y el costo, pues el servicio judicial es obviamente gratuito. Los honorarios legales pueden ir desde 14,000 a 36,000 cuando no hay inmuebles, pero si no, depende del valor de los inmuebles que estén en pugna principalmente. Y el último tipo de divorcio es el notarial, que se lleva a cabo ante un notario público de la Ciudad de México. Para comparecer es obligatorio la existencia de mutuo acuerdo en absolutamente todo. O sea, deben estar de acuerdo en toda la repartición de bienes, en todo, absolutamente todo. Hijos menores, no se pueden tomar decisiones en este juicio sobre menores o personas que van a recibir alimentos, porque el notario no es una autoridad para tomar esas decisiones. La duración promedio, pues es un proceso expedito, rápidamente, es más o menos lo mismo que tarda el otorgamiento de una escritura pública en la que se tengan bienes como radicación, diferentes tipos de donaciones o tal. También depende de la cantidad de inmuebles que haya. Y el costo, pues son los honorarios notariales, además de impuestos que pueden llegar a haber, que se puedan llegar a derivar de los movimientos de los bienes. Y puede variar de 8,000 a 15,000 pesos y puede subir si es que hay impuestos que se deban pagar. Ok, bueno, entonces, y hablando, una vez que ya me divorcio y tengo hijos, ¿qué pasa con ellos? Creo que habíamos tocado un poco el tema, pero no al 100%. Por lo que yo tengo entendido, pues antes la regla era casi siempre que la mamá se quedaba con los hijos, pero pues hoy cambió por completo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha establecido casos en los que guarda y custodia debe prevalecer el principio del interés superior pues del menor, ¿no? Esto pues, ¿qué son los factores que evalúan? Según yo, pues es la estabilidad emocional, económica de cada progenitor, el entorno familiar, la relación pues entre padre e hijo, la disponibilidad del tiempo para el cuidado, las condiciones de vivienda, antecedentes de violencia familiar. Esto pues es muy importante, y pues la opinión del menor, ¿no? Dependiendo de su edad y madurez, obviamente. Y por lo que yo he leído, hay dos modalidades principales. La primera es la custodia exclusiva, que el padre vive con el menor de manera principal, pero toma decisiones cotidianas, y el otro padre pues únicamente conserva derechos de convivencia y pues obligaciones alimentarias, que era lo que comentábamos antes. Y pues existe la custodia compartida, que es que ambos padres pues, participan activamente, y pues los tribunales mexicanos están cada vez más a favor de pues, todo esto, ya que pues es un entorno más sano y libre para
el menor, ¿no? No, y claro, yo había escuchado que este ya está reconocido en la Constitución mexicana y también internacionalmente, ¿no? Sí, bueno, y de hecho, pues, es bueno porque es muy importante, ya que el divorcio pues, no elimina la patria potestad. Ambos padres pues conservan derechos y obligaciones sobre pues, su educación, la salud, la protección y pues su bienestar y desarrollo. Pero, ¿qué pasa cuando hay violencia? Si llega a existir violencia, abuso, negligencia o conductas que pongan en riesgo sobre todo al menor, el juez puede totalmente restringir convivencias, modificar custodias o imponer medidas de protección. Esto es prioridad absoluta para el menor. Y por ejemplo, se me ocurre, no sé, o sea, suponiendo en el caso, yo me casé pero no tuve hijos, pero ya estoy soltero, ya me divorcié, ya todo. ¿Qué pasa? Yo podría tener hijos y pues por lo que yo sé, según el Código 391 del Código Civil, sí, y esto establece que puedo adoptar pues matrimonios, personas en concubinato y personas físicas solteras mayores a 25 años. Eh, las autoridades evalúan a la persona pues en su estabilidad económica, salud física y mental, entorno familiar seguro, madurez emocional y pues la capacidad y cuidado de crianza que tenga, pues por ejemplo en este caso yo, ¿no? Y pues creo que va un poco de la mano con todo lo que hablábamos de lo que a la hora de la custodia, pues todos los factores que evalúan para el bienestar del menor, ¿no? Hay un proceso completo que son las valoraciones psicológicas, estudios socioeconómicos, entrevistas y pues el interés del menor, claro, ¿no? Y también por lo que tengo entendido les dan un seguimiento cada cierto tiempo para que ellos puedan pues, evaluar que todo sea como positivo, ¿no? Pero por ejemplo, hablando de violencia de género, que esto es algo, un tema muy delicado, es algo muy importante tocar, ya que me estuvieron haciendo muchísimas preguntas acerca de esto. No sé, Sandra, si nos pudieras como guiar, ¿cómo se vivió violencia de género en mi país? Claro que sí. Lo primero pues lo que quiero que la gente entienda es esto, que la violencia de género no empieza solo con un golpe. Esa es la idea más equivocada que tenemos a la hora de evaluar estos casos. Cuando llega el primer golpe, ya hubo una escalada de muchísimas otras formas de violencia. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México define la violencia como cualquier acción o omisión basada en el género que cause daño psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual, tanto en lo privado como en lo público. Cuando esto ocurre dentro de la pareja, si la ley lo ubica en dos modalidades. Primero, la violencia familiar, sea matrimonio, concubinato o sociedad de convivencia. Y segundo, violencia en el noviazgo, que la ley define como el acto abusivo de poder o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad. Durante o después de una relación de noviazgo, afectivo, sexual. Y pues esto último es clave, ya que aplica aunque ya hayan terminado o ya no haya relación de noviazgo, aplica totalmente. Ahora, los 6 tipos de violencia que reconoce la ley, voy a dar ejemplos concretos porque aquí es donde la gente puede llegar a identificarse y tener más esos puntos de apoyo. Sí, por favor, porque creo que hay mucha gente que, sí, claro, que vive en violencia, ¿no? Sí, entonces, la primera es la violencia psicoemocional. Insultos, humillaciones, celos extremos, controlar quién ves o cómo te vistes, incluso amenazas, chantaje emocional. Hay algo muy popular actualmente que se llama el gaslighting, que es hacerte dudar de tu propia percepción, decirte estás loca, estás loco, eso no pasó, lo estás exagerando. Esa es una de las primeras señales. El segundo es la violencia física, cualquier acto, este es el más común que existe, pero también uno de los más graves que hay, que cualquier acto que cause daño corporal, desde un empujón, un jaloneo, hasta una golpiza. El primer empujón ya es violencia física. Este puede tener un potencial gigantesco a la hora de llegar a ocasionar la muerte a la pareja o a la víctima. Violencia sexual, forzar, presionar, chantajear por tener relaciones, tocamientos sin consentimiento, condiciones al sexo. Y esto es muy importante, aunque tú sea tu pareja, el no es no. Existe la violación dentro del matrimonio.
no es obligación conyugal. Hay que siempre tener esto muy en cuenta. Violencia patrimonial, esconderte documentos, destruir cosas privadas, quitarte propiedades, sabotear tu trabajo, estorbos legales. Todo esto puede significar esto de violencia patrimonial para los que no lo tienen tan claro. También existe la violencia económica, controlar absolutamente todo el dinero, no darte ni para lo básico, ni aunque pueda, y prohibirte trabajar, prohibirte hacer cualquier otro tipo de actividades. Incluso si tú tienes tu propio salario, controlar ese ingreso también, vigilar y cuestionar cada gasto. Y el más horrible, por así decirlo, la violencia feminicida, la forma más extrema, que culmina el homicidio por razones de género. Es muy interesante todo esto que me dices, pero por ejemplo, ¿cómo puedo saber si estoy viviendo esto? Porque creo que muchas veces pues uno mismo se justifica ese tipo de acciones, ¿no? Hasta los famosos celos tóxicos. Sí, claro, y es muy buena pregunta. Incluso hay mucha gente que puede llegar hasta justificar el comportamiento de su pareja con este tipo de cosas, minimizar lo evidente, básicamente. Alguna de las señales que puedes hacer para evaluar tu situación en caso de que sientas algún tipo de violencia es preguntarte a ti mismo, misma, si sientes que tienes que pedirte permiso para hacer cosas básicas, como ver a tus amigos, amigas, salir, cómo vestirte, qué harás, qué no harás. Otra cosa también es si te sientes vigilada, sientes que no puedes tener acceso a redes sociales de forma privada, no tienes ese derecho de privacidad con él o con ella. O también otras señales después de las peleas, después de discusiones, siempre terminas pidiendo perdón tú, siempre terminas por justificar, como lo acabo de mencionar, el comportamiento de tu otra persona y pues eso lo resumes a un perdón, solo simplemente para que ya no vuelva a suceder. ¿Tienes miedo? Otra razón es, ¿tienes miedo? Sí, bueno, y complementando lo que comentabas, Santi, lo de la violencia económica y patrimonial, pues este es como un mecanismo muy importante que es imprescindible identificar, ya que muchas veces, pues, la pareja, uno de los dos no trabaja y entonces depende del otro, y entonces ahí empieza a involucrarse, pues, esta dependencia y, pues, tú como persona que no trabajas y que no tienes como tu propio ingreso y método de solvencia económica, pues empiezas como a limitar esa percepción de que puedes vivir sin esta persona. Entonces, pues por eso es muy importante que ambas parejas pues tengan sus propios ingresos y puedan pues decidir de ellos. Claro, entonces, pues ya saben, si reconocen más de 3 de todo lo que acabamos de mencionar, pues probablemente estén viviendo violencia. Y pues ahora, para terminar, y creo que es también lo más importante, ¿qué puedo hacer si estoy viviendo violencia? Bueno, pues en la Ciudad de México existe esta red de atención especializada. Son diversas líneas telefónicas a las que tú puedes acudir y que la mayoría de gente no conoce. Esto quiero que la audiencia lo note y que regrese a este episodio si es que en algún momento lo llegara a necesitar. Primero, si estás en peligro inmediato, pues la opción es llamar inmediatamente al 911. Esto es nacional y sin costo. Sin embargo, pues hay otras líneas especializadas. Está la línea SOS Mujeres. En la pantalla pondremos los números para que podamos marcar a estos contactos. Y estos están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Aquí te tienden operadoras especializadas en atención emergentes con perspectiva pues, de género. Okay. Y también está ahí, ya para terminar, la línea de mujeres, igual la colocaremos aquí en la pantalla. Y esta es pues también si tienes alguna crisis y necesites darle solución inmediata, pues puedes acudir aquí. Ok, ¿y qué pasos prácticos recomendarían dar? Pues en resumen, en muy resumidas cuentas, primero, documentar todo. Guarda mensajes, fotos de lesiones, audios, nombres, ubicaciones, relatos, situaciones. Documentalo todo. ¿Por qué? Porque esto será de suma importancia a la hora de presentar alguna denuncia. Segundo, habla con alguien de confianza. Siempre rompe el silencio con alguien que pueda resguardarte. También
acude o llama a estos números que se presentaron en las imágenes anteriores para que te puedan dar un apoyo más especializado. Cuarto, solicita medidas de protección. No tienes que esperar hasta estar segura de denuncia. Las medidas se pueden pedir primero y te dan tiempo y seguridad. Entonces, el quinto es la denuncia formal en el Ministerio Público, idealmente con acompañamiento de una abogada de las mujeres. Y el sexto y último, ten un plan de seguridad, una bolsa preparada con documentos importantes, tales como la INE, actas, llaves, algo de dinero, medicamentos, una dirección a donde puedas ir si necesitas ir saliendo, si necesitas correr a otro lugar que no sea tu casa. Ok, y antes de cerrar, ¿algo más que te gustaría decirle a la gente? Sí, obvio. Quiero que sepan estas dos cosas que son muy importantes. La primera, no es tu culpa. Si la violencia es responsabilidad del agresor, no es tuya. No la provocaste, no la mereces. La segunda, denunciar. Denunciar tiene peso jurídico futuro. El artículo 267 del Código Civil contempla la violencia familiar como factor para resolver el divorcio y sus consecuencias. Pedir ayuda no es una debilidad, pedir ayuda es el primer acto del poder que recuperas. Bueno chicos, pues muchas gracias. Este episodio estuvo, creo que increíble, muy completo. Vimos todo desde cómo casarse, qué es casarse, la diferencia entre unión libre y todo, y pues el divorcio. Yo quiero agradecerle mucho y pues gracias a todos los que nos vieron y esperamos que les haya quedado muy claro. Y recuerda, pues si vives en alguna de estas situaciones, esperemos pues este video te sirva y puedas pues, salir de ahí lo más pronto. Muchas gracias chicos y pues nos vemos en un siguiente episodio.